Hey, hola queridos estudiantes de audiencia en general. Mi nombre es Jennifer Cristancho y quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado del fenómeno de la violencia en nuestro país? ¿Sabías que este tiene un referente histórico? Bueno, la propuesta del día de hoy es comprender e indagar sobre los diferentes aspectos, características, acontecimientos y grupos que particularizaron el periodo de la violencia en nuestro país, además de guiarnos para entender el proceso de reorganización social de dicho fenómeno. Entonces, sin nada más que agregar, utilizaremos una regresión y análisis histórico a partir de unas cartas que hemos recibido de Monseñor Germán Guzmán, autor del libro La violencia en Colombia, estudio de un proceso social. Atentos. Monseñor Germán Guzmán, Bogotá, agosto 6 de 1963, para quien corresponda. Mi querido lector, hace ya un buen tiempo que llevo estudiando lo que es el fenómeno de la violencia en nuestro país, conflicto que a grandes rasgos ha perturbado el orden social del territorio y su población, especialmente a los campesinos, víctimas de un ensañamiento sangriento que ha socavado en su manera de vivir. Esta investigación que hoy te presento por medio de esta carta me llevó a rastrear periodos como 1930, 1950, 1953, 1956 y 1958 como épocas que permiten comprender la génesis en la que se producen estos periodos de la etapa conflictiva y su evolución. Por tal motivo, me temo que es necesario que entiendas que a pesar de la procedencia aparentemente lejana, en realidad este conflicto que denominamos la violencia representa la vigencia de un conflicto que sigue vivo en la actualidad. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Sin duda, al hablar de la época de la violencia, muchos atribuyen su origen a 1946 en los sucesos del Bogotazo con la muerte de Gaitán. Mas sin embargo, yo sé que este fenómeno es un conflicto social, cultural, político y económico que data desde 1930, en donde nuestro país padecía de una división política marcada que tras la transición presidencial del gobierno de Olaya Herrera permitió la descentralización del poder conservador, quien tenía el control en ese momento. Esto provocó que junto con el paso de un gobierno liberal se desencadenaran persecuciones de ideales políticos y el desarrollo de una tensión social y popular que se extendió a lo largo del país, especialmente a las poblaciones civiles, las cuales fueron víctimas de intereses y malas estrategias políticas que sembraron el odio y la guerra, instrumentalizando a la sociedad colombiana como una nación de violencia. Por tal motivo, me es preocupante contarte estos hallazgos, y más aún cuando puedo identificar que otra característica de este conflicto es la persecución policial y militar que, dependiendo del interés político, se adapta como un organismo de represión ante las proclamaciones contrarias expresadas por la población civil, acompañándose así de violaciones de derechos humanos. También se han generado respuestas violentas de convergencia de diversos grupos bélicos. Entre ellos, te comunicaré que hemos identificado a las comunidades desplazadas, que son aquellas que están conformadas por el campesinado perseguido, quienes integran esta colectividad para resistir, batallar, respaldarse, ayudarse y llenar el vacío de seguridad social que se ha perdido a causa del exilio y el despojo de sus tierras. También están las guerrillas y los comandos que existen desde la independencia, pero que se fortalecen con la favorable incursión del comunismo en 1949, y en donde no solo es clave el conocimiento militar, también el político de tipo marxista. Asimismo, existen las cuadrillas, en donde se acentuaron acciones anárquicas que son secuela de una violencia marcada y de desintegración moral que perduró en la población, especialmente en jóvenes adolescentes. De igual manera, también están los pájaros, originarios de la región de Occidente de Caldas y perfeccionados en el Valle del Cauca. Estos surgen como contestación al guerrillero desde la fuerza del gobierno y se escudan bajo la modalidad del sicariato, principalmente hacia las víctimas liberales.
Asimismo, existen bandoleros y muchas otras expresiones humanas de lucha y ataque que sumaron a los escenarios de barbarie y polarización. Por tal motivo, ha llamado mi atención no solo las consecuencias y causas del conflicto en la violencia, sino también las particularidades culturales y sociales que fueron parte del mismo, y en donde puedo evidenciar la conformación de tácticas, normas y códigos junto con nacientes manifestaciones culturales que se mezclan con los entornos y necesidades del conflicto. Por ejemplo, el boleteo como aviso de muerte, financiación bélica, vestuarios, insignias, símbolos, propagandas, comunicación, nuevos lenguajes, apelativos, apodos y canciones, demostrando que el fenómeno de la violencia reestructuró la manera en la que estos grupos humanos se organizan y relacionan dentro de estas peculiares condiciones. Como resultado, las consecuencias de la violencia y sus diferentes repercusiones en la vida social del país fueron, en primera medida, la intensidad de cifras de mortalidad con énfasis en los periodos de 1949 hasta 1958, con una cifra de 300 víctimas, sumándose a su vez pérdidas materiales de las cuales se registra con mayor impacto la industria ganadera y porcina en Tolima, Huila, Cauca y Antioquia. Asimismo, se evidenció la ruina de cafetales y platanales, acompañado de devastación de centenares de casas en el área urbana y rural. La suma de esto provocó como consecuencia la confluencia de migraciones internas a éxodos como Bogotá, Cali, Ibagué, Medellín, Pereira, Armenia, Cartago, Palmira, que permitieron una transformación de lo rural a lo urbano. Asimismo, las migraciones externas se dieron hacia la frontera con Venezuela. Por su parte, también es necesario presentar y explicarte que la población campesina ha transformado su mentalidad, pues ahora prevalece la desconfianza y el recelo en las estructuras y dirigentes políticos, debido a que estas instituciones fundamentales estuvieron envueltas en fallas morales y de ejecución de justicia, generando una crisis en los altos estrados que parecía proporcionar impunidad para los criminales, además de fortalecer las maquinarias de influencia y vigorosamente quebrar la fe del ciudadano, causando el distanciamiento entre la población y el Estado. Como lo puedes ver, querido lector, este conflicto es la mutación de la violencia política, la cual se agudizó una violencia civil en diferentes zonas geográficas del territorio, que conllevó a un enfrentamiento entre bandos oficiales y civiles que impulsaron la violación de mujeres, saqueos, ensañamientos contra familias, hogares, veredas y el abuso de poder que se acompañaba de la impunidad, además de fortalecer prácticas sádicas que afectaron la psicología individual y colectiva. Ese es el final de la carta, pero no del conflicto. No sé cuánto más durará esta guerra, solo tú que estás en el presente tal vez lo sepas. Espero que de lo leído puedas sacar tus propias conclusiones. Adiós, querido lector. ¡Hey! Bueno, gracias a esta carta comprendo un poco más de este conflicto y además entiendo que es totalmente vigente en la actualidad, pues aquella bola de nieve que fue empujada por intereses políticos y económicos tan diversos y muchas veces sesgados por el bienestar propio de algunos, generaron una avalancha de barbaridad, destrucción, caos e incertidumbre que construyó no solo la historia desde el pasado, sino la realidad cotidiana de nuestro presente, que se ve inmerso aún en la interacción de la lucha política, de las resistencias ante la hegemonía de poder, la impunidad, grupos violentos, desplazamientos, violación de derechos humanos, entre otros. Pero aunque pareciera que el futuro estuviera atravesado por los trágicos sucesos y que nada fuera a cambiar, aún nos queda la esperanza de la reconstrucción social desde las bases, en donde entender lo que sucedió nos permita entrar como ciudadanos a ese ejercicio reflexivo que posibilite cambiar desde los pequeños comportamientos grandes rasgos colectivos que se ligan a la violencia. Gracias por acompañarme hasta aquí.